Hola a todas, bienvenidas a este encuentro para ofrecerles lo que será este servicio comunitario a distancia. Se trata de presentarles un poco de qué va la propuesta, cuáles serán los objetivos, la forma en que nos organizaremos, la forma en que se evaluará ese cumplimiento de horas, etcétera. De entrada, el objetivo de esta propuesta, de acuerdo con lo que nos comunican desde la Dirección de Extensión de nuestra facultad, será ofrecer a las estudiantes regulares inscritas en cada una de las menciones que integran la oferta académica de nuestra facultad la oportunidad de cumplir con el servicio comunitario conforme a lo establecido en la normativa respectiva vigente. Perdón, asumiendo la flexibilización en cuanto al desarrollo de las actividades vinculadas a los proyectos para el servicio comunitario, ahora pues en entornos virtuales de aprendizaje, debido a los escenarios y realidades de una pandemia global, que es la que estamos viviendo en este momento. Pero ¿cómo y por qué desarrollar estas estrategias ahora a distancia? Bueno, en primer momento, porque los tiempos nos indican que hay que ya asumir el cambio, que debimos haberlo hecho, sí, en marzo, cuando esto inició y cuando se inició incluso la atención académica a distancia, pero que bueno, como todos hemos visto, todo ha sido muy nuevo, muy revolucionado y creo que eso hizo que esta atención se dilatara y esa dilatación ahora afecta las expectativas que se tienen con respecto a los cierres de periodos académicos. En ese sentido, las personas que están cursando en este momento el 10º semestre deberán haber cumplido también con sus horas de servicio comunitario para poder acceder a sus títulos como egresadas. Por otro lado, ¿cómo? Tiene que ver con que con revisar a esos elementos del proyecto que aún en este contexto, aún en el contexto a distancia, aún en el contexto de la realidad que presenta nuestro país y nuestras comunidades, son comunes esos elementos del proyecto a este contexto. De esa revisión que he hecho, tengo los 3 elementos principales del proyecto como bases para el desarrollo de esta atención a distancia. Por un lado, la partícula de este artículo de la LOMNA que trata sobre el derecho al buen trato. Hoy más que nunca la infancia se encuentra vulnerada del derecho al buen trato. Esa limitación a asistir a sus escuelas, a poder acceder al derecho a la recreación, encontrarse en una dinámica familiar probablemente estresante por la situación económica, laboral, educativa, escolar, puede hacer que el acceso a este derecho se vea vulnerado. Por su parte, el aspecto vinculado a la atención no convencional, este aspecto relacionado con la modalidad de atención no convencional o con la educación no formal, está también contextualizado con esta realidad actual, en tanto que podemos ver cómo en este momento se han tenido que adaptar la educación a las características singulares de muchas veces cada familia y la atención que se brinde, los recursos que se empleen, las vías que se utilicen para la comunicación, dependerán de esa realidad de cada grupo familiar, de cada institución escolar, de cada comunidad, o al menos así debería ser, ¿no? Para que sea efectiva esa atención educativa. Y en ese sentido, ha cobrado relevancia esta modalidad de atención no convencional que va muy de la mano, o mejor dicho, se describe a sí misma como una atención que es flexible, que persigue unos objetivos, pero que la forma de
lograrlos es bastante, puede variar en el tiempo, puede variar en las formas, se atienden de forma diversa o a diversos grupos, no está circunscrito estrictamente en un marco referencial escolar, y creo que para efectos del proyecto de servicio comunitario, la atención no convencional estará determinada principalmente por la vía y la forma en que nosotras llevemos adelante las actividades que planifiquemos. Tendrán mucho que ver con esa primera revisión de las condiciones que se hace desde la atención no convencional y que ustedes hicieron cuando iniciaron ese servicio comunitario en las instituciones. Ustedes primero y tuvieron un momento para observar, para luego entonces reajustar esas planificaciones, crear unas nuevas incluso en función de esa realidad que se encontraron. Porque una cosa era haber imaginado cómo sería, que luego vivirlas. Un poco va de eso en esta oportunidad también, poder revisar con qué contamos como prestadoras de servicio, con qué cuentan las comunidades a las que estará dirigida esa actividad, para entonces brindar una atención que sea coherente, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que ya les mencionaba un poco con el elemento del buen trato, que es la infancia en riesgo. Reitero pues que estamos en un momento en el que se han acrecentado, han aumentado, se han profundizado las heridas, los problemas que ya teníamos antes de la pandemia. Ahora son mayores. Si un niño o una niña tenía dificultades para acceder a su escuela antes de marzo, ahora no solo tienen problemas para acceder a su escuela porque no están abiertas, sino que además probablemente no tenga acceso a la información que están enviando desde la escuela para brindar la atención que están brindando. Y quienes sí tienen acceso a esa información, resulta que no es directamente la interacción con los niños y las niñas, o al menos no lo es así en la mayoría de los casos, sino que está mediada por los adultos significativos de ese niño o esa niña en casa. En relación a cada uno de esas bases que son determinantes de nuestro proyecto, o mejor dicho, características de nuestro proyecto, he levantado unas temáticas sobre las cuales estaremos trabajando en este periodo. Son 3. Una tiene que ver con la dinámica familiar, la otra con la escolaridad y la otra con los derechos de la infancia. Cada una está vinculada con los aspectos que mencioné en la diapositiva anterior. Por su parte tenemos a la dinámica familiar, por aquello que les comentaba de cómo ha afectado esta situación de pandemia, estos cambios, estas nuevas formas de vivir la cotidianidad, cómo podemos nosotras favorecer una crianza respetuosa, cómo podemos proteger que se cumpla el derecho al buen trato desde la dinámica familiar. Para abordar el elemento de la escolaridad que pone en riesgo el acceso a la educación, tenemos cómo se está dando cumplimiento a los deberes escolares. Fíjense que ya ustedes cuando trabajaban en las instituciones teníamos de entrada teníamos una observación que estaba muy ligada a que estas poblaciones de niños y niñas presentaban unos niveles académicos inferiores a lo esperado para su edad. ¿Cómo estarán en este momento? Entonces, ver qué se entiende por deberes escolares, cómo se realizan, qué tan efectivos son, de qué tipo, cómo se da el acceso a la educación, cómo favorecer ese acceso a la educación, qué es lo relevante o qué deberíamos esperar las familias, incluso las maestras, en función de favorecer lo que importa o debería importar de la educación. Y en tercer lugar tengo el ambiente de aprendizaje, porque va muy ligado a la dinámica familiar, donde están aprendiendo los niños y las niñas,
se está ofreciendo un ambiente sano, motivador, que incite pues a descubrir nuevas cosas, a aprender nuevas cosas, cómo favorecemos esa atracción por aprender. Y por último, la temática de derechos de la infancia, para entonces promover lo que es el derecho a la salud, que ya nosotros lo veíamos en las muchachas que estaban insertas en el aula hospitalaria, el derecho a la información tan vulnerado en este momento, y que olvidamos que los niños y niñas tienen también derecho a tener acceso a la información oportuna, veraz, de calidad. ¿Cómo se da? ¿Cómo se cumple ese derecho? Por ejemplo, ¿qué saben ellos acerca de esta pandemia? ¿Saben ellos cómo protegerse, cómo cuidarse? ¿Saben ellos por qué no están yendo a la escuela? ¿Qué es lo que saben y qué tan de calidad es esta información? Por otro, el derecho a la educación, que ya lo hemos visto abordado en las distintas temáticas, y el derecho a la recreación. ¿Cómo podemos nosotros favorecer una recreación que al mismo tiempo resguarde la salud de los niños y las niñas? Que estén en casa a resguardo implica que no puedan recrearse. ¿De qué manera podrían hacerlo? Para poder desarrollar este servicio comunitario a distancia, vamos a estar dividiendo la acción como tal en 3 fases que van a estar atravesadas por 2 elementos. La primera fase será de planificación, una segunda fase será de diseño y una tercera de ejecución. Estas 3 fases van a estar atravesadas por momentos de revisión de esa planificación, de ese diseño y de esa ejecución de actividades, y también estará atravesada por una evaluación de esa planificación, diseño y ejecución. Es un poco lo que ya hacíamos en la práctica, en lo presencial, pero ahora que será un poco más riguroso, porque esto de la distancia pues hace que tengamos que estar como más concentradas en llevar un orden, un registro mucho más sistematizado de las actividades que hacemos, para poder lograr que esto tenga un sentido, que sea efectivo este tiempo para ustedes y para mí. ¿Qué implican cada una de esas fases? Bueno, la fase de planificación implica pues poder entregar, antes de ejecutar las actividades, una planificación acorde a esas temáticas sugeridas, que luego entonces será, una vez aprobadas esas planificaciones, pasarán a la fase de diseño, que consiste en la elaboración de los recursos que ustedes requieran para poder favorecer esa actividad. Recursos diversos. Como les mencionaba, la idea es que las actividades puedan estar contextualizadas a tu realidad y a la realidad de la comunidad que vas a atender. Eso quiere decir que un recurso puede ser un video, si es que tú tienes posibilidades de hacerlo y la gente también de recibirlo. Imágenes, aplica lo mismo de las condiciones anteriores. Audios, textos, pueden ser recursos también en físico, si hacemos una cartelera informativa, lo que consideremos como prestadoras de servicio, que podrá ser efectivo, que podrá tener un sentido, y que verdaderamente las personas a las que va dirigido sí se puedan ver beneficiadas de eso que tú estés diseñando. Por último, ejecutar pues esa actividad con los recursos que hayas diseñado. Para poder digamos, recibir aprobación de cada una de estas fases, debes cumplir con unos indicadores o unos criterios pues de cumplimiento. Te los enumero acá en esta misma tabla, que te la voy a dejar en el documento PDF, pero te explico. Si tú quieres poder que te aprueben la fase de planificación de tus actividades, primero debes haber presentado las actividades en el formato de planificación,
debe estar vinculada a las temáticas sugeridas en las láminas anteriores. Bueno, deben presentar obviamente lo que todas sabemos, inicio, desarrollo y cierre consistente, donde indiques los recursos que se van a emplear, las temáticas, una breve descripción de la temática que se va a abordar, y donde además se pueda ver que hay un sentido de calidad en la actividad que estás proponiendo, que para poder ganar esas horas de servicio comunitario tú estés presentando una propuesta que de verdad se vea que ha sido diseñada por ti, que no es traída de internet, imágenes estas estereotipadas, generalistas, sino que lo diseñaste tú. Se ve que además ese diseño contempla la realidad y las características de las personas que estás atendiendo y sus intereses también. En fin, para la segunda fase, que es la de diseño, te pedimos que como indicadores para dar por sentado que sí cumpliste con esa fase, tendremos que, bueno, estás diseñando recursos, como te decía, innovadores, atractivos, coherentes con la temática, que se cuida la ortografía y el diseño. Por ello, para poder pasar de una fase a la otra, debemos hacer entrega antes de ejecutarlas para poder hacer las revisiones, evaluaciones y los ajustes. Todas las actividades, o mejor dicho, todos los recursos deberían tener sus logos y membretes de la institución y el proyecto que representan. Y bueno, que se note que tú estás siendo coherente, que adecuas los recursos a la plataforma que estás utilizando para comunicarte con la población beneficiaria, etc. Es decir, si yo sé que en mi comunidad hay dificultades para la conexión, que aunque las personas cuentan con WhatsApp, no es que tienen acceso a internet ilimitado, yo no voy a enviar un video por allí para que las personas lo descarguen. A lo mejor puedo enviar un enlace a un video que está en la nube, que está en YouTube, qué sé yo, si es que hay la posibilidad de abrirlos para reproducirlos. Tampoco voy a enviar imágenes que pesen demasiado, voy a procurar primero comprimirlas para que pesen menos y sea más fácil de revisar. Tampoco voy a enviar audios de 10 minutos porque no tiene ningún sentido. A esas personas probablemente, según sus características, les va a costar muchísimo descargar ese audio. Y ellos no lo van a hacer, no van a sentirse que deban hacerlo, ¿no? Por último, para dar cumplimiento a la fase de ejecución, deberás presentar las evidencias, ya no solo de la ejecución, sino también evidencias del tiempo que pasaste planificando y diseñando los recursos para desarrollar esa actividad. Son evidencias que deben ir acompañadas por fotos, videos y descripciones bien detalladas de todo lo que se hizo para que entonces pueda ser verificado por las tutoras del proyecto. La forma en que estaremos haciendo contabilización de las horas será adjudicando 2 horas por cada fase de las actividades, ¿no? Para la primera 2 horas, la segunda 2 horas y la tercera 2 horas, lo que quiere decir que por cada actividad que se idea que sean como una jornada, como si hubiesen ido a la institución, serán 6 horas. Pero un dato importante es que no podrás cumplir horas por separado. Es decir, no es que solo por haber cumplido con la planificación, pero no cumpliste con diseño ni ejecución, igual se te van a contar las 2 horas. Para que sean efectivas cada una de las horas adjudicadas a cada fase, deben estar completas las 3, para entonces poder tener acceso a la sumatoria total de 6 horas. ¿Okay? Aquí les dejo el ejemplo de la tabla que estaremos llevando para dar cumplimiento a cada jornada, por así decirle, o de cada actividad como tal. Cada columna representa
una fase, es decir, planificación, la P, diseño, la B, y ejecución, la E. Si tienes todas en check, porque cumpliste con todos los criterios de cumplimiento, tienes 6 horas de cada jornada, para cada jornada. Allí les dejo también para que se guíen las horas que tienen por cumplir cada una, para que puedan ver, bueno, me falta planificar y ejecutar una actividad o 2 actividades, o 3, o 4, o 5, y así puedan ir planificando la cantidad que requieran para dar cumplimiento a su servicio comunitario. Aquí ven cómo será el registro digital de esas actividades ejecutadas, porque si bien antes teníamos el cuaderno, bueno, ahora esa posibilidad no existe, sino que porque además deberían estar acompañados por fotografías, las imágenes o enlaces de los recursos que empleaste, y entonces deberías poder llenar un registro de la forma en que te estoy dejando en los anexos. Nada, seguir entonces promoviendo el buen trato en nuestras comunidades. La idea general es que puedas favorecer estas temáticas que son muchas veces desconocidas por muchas personas, que por ejemplo que el buen trato es un derecho, que cómo mirar la educación y el aprendizaje de una forma respetuosa, cómo brindar coherencia al cumplimiento de los deberes escolares, y todas estas temáticas de las que hablamos, que podamos cristalizarlas y favorecerlas a estas comunidades a partir de actividades que les sean útiles a ustedes y a ellos. Eso implica que revises tus condiciones, como te decía, y las condiciones de la comunidad, y que entonces cada una de las actividades que planifiques sean coherentes con esa realidad. Si será necesario hacer actividades que sean en físico o en digitales, la forma puede estar vinculada a ese contexto. Y obviamente ese contexto debería estar explicado y descrito en esos registros, que se vea que hubo un porqué de decidir que una actividad fuese en línea o no. ¿Ok? Bueno, todo el éxito, espero que podamos avanzar y que haya quedado claro por este video las acciones a seguir en las próximas semanas. Adiós.